Hoy, marzo 25, estaremos leyendo los capítulos 17 y 18 del libro de Primera de Samuel, y comenzamos con David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear contra mí y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere.
Y oyéndole hablar Eliab su hermano, mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia los otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá a pelear contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y probó andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su collado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé.
Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Capítulo 18. Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se vio ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cantos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos los asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab mi hija, mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David
todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Hasta aquí terminamos el capítulo 18 de este libro de Primera de Samuel. Y podemos encontrar varias cosas por aprender en estos capítulos. En el capítulo 17 vemos una historia tan conocida que es David contra Goliat. Vemos que Goliat estaba turbando al pueblo de Israel de una manera grande, tal que los israelitas tenían gran temor y ninguno de ellos se atrevía a combatir a este gigante, a este gran guerrero llamado Goliat. Vemos que había un monte de un lado, otro monte de otro lado, en donde estaban los filisteos de un lado e Israel de otro, y en medio de ellos había un valle, al cual debían de bajar para pelear contra Goliat. Vemos también en esta historia que cuando David llega a encontrar para ir a ver a sus hermanos, el cual su padre lo envía, David se encuentra con estas palabras que el gigante estaba hablando contra el pueblo de Israel. Así es de que una de las cosas que también podemos observar, cuando David deja a las ovejas, nos dice que las deja al cuidado de un guarda. Cuando el padre de David le pide que vaya a ver a sus hermanos, David deja al cuidado de un guarda a sus ovejas. Quizá a lo mejor uno pasa por alto este versículo, pero a mí me llama la atención saber que David, cuando fue enviado por su padre, él no deja su trabajo sin tener alguien que cuide de su trabajo. Y es que esto, cuando muchas veces nosotros tenemos algún ministerio, algún trabajo que tenemos nosotros que estamos al cargo y cuidando, qué fácil nos es dejarlo y ir quizá a otras cosas y dejar nuestra obligación. Vemos aquí en la vida de David que cuando fue y obedeció a su padre, no dejó esta obligación o esta responsabilidad que David tenía de cuidar estas pocas ovejas, según lo que vemos más adelante que el hermano le dice. David toma esta responsabilidad que él tenía de cuidar estas pequeñas ovejas y las deja al cuidado de alguien. Es decir, no lo deja sin ese cuidado, sino que sigue teniendo esa responsabilidad. Y así es cuando nosotros tenemos alguna responsabilidad, tanto en la iglesia, en nuestro trabajo, y tenemos que hacer quizá otra responsabilidad, otra petición que nos hacen, tenemos que tener en cuenta esto. No podemos dejar nuestras responsabilidades sin alguien que esté al cuidado de ellas. Es nuestra responsabilidad siempre dejar a alguien al cuidado de ese ministerio o de esa tarea o responsabilidad que tenemos. También me llama la atención que cuando el hermano de David escucha que David está interesado sobre lo que el rey está proponiendo para aquel que mate a ese gigante, el hermano se molesta y le dice a David: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Él, el hermano de David, lo desprecia de una manera fuerte y habla muy grosero a su hermano. Sin embargo, me llama la atención que David dice que le responde: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y dice que se apartó de él hacia los otros y siguió preguntando de igual manera lo que el rey iba a dar a aquel que venciere a Goliat. Esto es sumamente importante. Vemos que David no presta atención a las palabras de su hermano. Y esto es algo necesario porque dentro de las batallas que nosotros enfrentamos, siempre el enemigo va a hablar para hacernos sentir mal, para ofendernos. Tenemos que aprender, como David, a evitar y a esquivar esas palabras que lo único que harán es sentirnos ofendidos y no pelear contra el enemigo. Después David va y se presenta con el rey Saúl, y el rey Saúl también le dice estas palabras: no vas a poder tú pelear contra aquel filisteo porque tú eres un muchacho.
Vemos aquí nuevamente otras palabras en la cual se desacredita a David, obviamente por su estatura, por su tamaño, por su adolescencia, su juventud. Pero vemos que David responde no según una fortaleza humana, sino la ventaja que él tiene es que ya Dios le ha preparado de antemano para poder vencer a este filisteo. David le responde que él era pastor y que él se ha tenido que enfrentar con leones, con osos, con cualquier tipo de animal para quitarle de su boca la oveja que pudiese haber tenido. Vemos también que Dios había preparado a David anteriormente, sin que David supiera que él años más tarde se iba a enfrentar con ese filisteo Goliat. Vemos que todas las circunstancias de la vida que David había pasado de igual manera como en nuestras vidas son cosas que Dios nos enseña porque nos está preparando para la batalla, nos prepara para la guerra. Así es de que dice la palabra de Dios que Él adiestra nuestras manos para la guerra, nuestros dedos para la batalla. Y vemos que entonces todo lo que Dios le había permitido a David aprender como pastor fue utilizado también para esta gran batalla. Y vemos que Saúl lo quiere vestir como un guerrero, pero David no había practicado, no era su práctica el ser un guerrero, sino ser un pastor. Así es que David toma su cayado en su mano, escoge 5 piedras lisas del arroyo tal y como lo hacía cuando él estaba como pastor para librar las ovejas. Dice que la puso en su saco pastoril y de esa manera, pero vemos muy detalladamente cómo David reconoce que es Dios el que le dará la victoria sobre este filisteo. El filisteo se molesta y le dice que por qué viene a él con piedras como si él fuera un perro. Me encanta ver estas palabras de David cuando le enfrenta al gigante y le dice: tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti. Aquí está la clave: en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y David comienza a declarar con su boca lo que iba a sucederle al filisteo. Jehová te va a entregar hoy en mi mano, yo te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y la voy a dar, se la daré a tu cuerpo, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y también toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él te entregará en nuestras manos. Esta es una enseñanza maravillosa de qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras circunstancias o con nuestros problemas llamados también Goliat, o que tienen el tamaño de Goliat. Problemas que se levantan como gigantes grandísimos. Estas son las palabras que tienen que salir con el poder del Espíritu de Dios de nuestra boca. ¿Qué es lo que va a suceder con este problema? ¿Qué es lo que va a pasar con esa enfermedad? ¿Qué es lo que va a pasar con esa circunstancia difícil con la cual tú te estás enfrentando el día de hoy o yo? Tenemos que hablar con palabra de fe. Esto es lo que va a pasar. Te voy a derrotar, voy a cortar tu cabeza, voy a ser victoriosa y toda la gente sabrá que el Señor es el que pelea por mí. Así es de que vemos que corre David a la batalla. Dice que vemos que David se dio prisa y corrió hasta la línea de batalla. Es decir, David no tenía temor. No tenía temor porque sabía que Dios estaba con él. Así es de que corrió en lugar de quedarse paralizado, como muchas veces las pruebas, los temores, las dificultades tienden a paralizarnos, a quitarnos, a robarnos la fuerza. Cuando Dios pelea por nosotros, cuando estamos seguros y confiados que Él está con nosotros, podemos nosotros correr ante el problema, correr pronto hacia la línea de batalla. Qué poderoso y qué hermosa enseñanza. Vemos más adelante que David lo logra derrotar con la piedra y David corta su cabeza tal y como se lo había profetizado y la lleva también ante el rey a Jerusalén. Dice que sus armas, las del filisteo, las guarda en la tienda.
tal y como David había profetizado con su boca, había declarado con su boca en fe, así fue como aconteció. Qué maravillosa enseñanza nos da este capítulo 17. Vemos que después de toda esta situación, en el capítulo 18, el alma de Jonatán, el hijo del rey Saúl, queda ligada al corazón de David. Muchas personas piensan mal acerca de esta relación de David y de Jonatán, de esa amistad. Pero es algo que se puede pensar, porque cuando uno tiene una amiga o un amigo que enlaza su corazón contigo, es maravilloso. Y es algo que Dios pone en el corazón del hombre, el poderse ligar al corazón de uno mismo. Yo no sé si tú tengas esa gran bendición de tener amistades que se han ligado a tu corazón, que luchan juntamente contigo, que al ver la presencia de Dios en tu vida, lo que quieren es estar ligado a uno porque saben que ahí es donde está esa bendición. Jonatán vio que la presencia de Dios estaba con David por darle esa victoria, por ver esa valentía que David presentó ante este gigante. Jonatán era también un guerrero. Por tal, Jonatán se liga al corazón de David como diciendo: yo también quiero esa valentía, yo también quiero esa presencia que hay en David, que era la presencia de Dios. Entonces se hace este enlace entre el corazón de David y de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Lo contrario a lo que pasa también con Saúl. Saúl tenía ya la presencia de Dios, se había apartado en Saúl. Y recuerden que Saúl no deseaba agradar al Dios, sino solamente a la gente. Por esa razón también Saúl comienza a ver pudiéramos decir, cómo se iba derribando o se iba destruyendo el hecho de que él era rey. Cuando David mata a Goliat, vemos que las cantoras de Israel comienzan a danzar, comienzan a dar voces de júbilo y empiezan a decir que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, algo que provoca envidia en el corazón de Saúl. A diferencia de David, cuando escucha las palabras de molestia de su hermano, cuando escucha las palabras del rey Saúl que lo menosprecian, vemos que Saúl tenía un corazón fácil de ofenderse. Qué importante es no tomar ofensa con las palabras, hacerlas a un lado. Si Saúl hubiera hecho a un lado esas palabras que las cantoras decían, no se hubiera molestado su corazón. Pero ese es el gran peligro cuando alguien toma ofensa. Así es de que Saúl toma ofensa y a partir de ahí trata de matar a David. Pero vemos que Dios tenía un plan con la vida de David y no lo dejaba sin su cuidado. A pesar de que Saúl hacía todo lo que estaba de su parte para que lo derrotaran los filisteos, vemos que al contrario, el que agarraba más temor era Saúl, por ver cómo la gente le amaba, por ver cómo Jehová estaba con él, y le era muy difícil poder también derrotar a David, porque alguien más que él, el rey Saúl, peleaba por este pequeño jovencito pastor llamado David. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que esta palabra llene de fe también tu corazón. Recuerda que hablar con declaración de fe de lo que va a hacer sobre nuestro problema es confiar en quien está de parte de nosotros. Que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente, a los tuyos también, como solo Él lo quiere y lo puede hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas, ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu, aliento para tu espíritu.
tu espíritu. Aliento para tu espíritu.